¿Cómo va, iglesia? Qué maravilloso es adorar a nuestro Padre Celestial. Él es bueno, Él es maravilloso. Él está haciendo obras preciosas en cada una de nuestras vidas. Quizás tú en tus ojos naturales no puedas ver, pero yo estoy segura que Él está obrando de una manera especial en cada uno de nosotros. Te voy a pedir que te inclines tu rostro, que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos ante tu presencia para darte toda la gloria, toda la honra. Tuyo es el poder, Padre. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios glorioso. Te pedimos, Espíritu Santo, que en este día seas tú el que enseñe. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir esa palabra revelada en nuestros corazones, para que tú seas el que transforme la vida de cada uno de tu iglesia, Padre bendito. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, a mí me tiene muy cautivada esta serie, La Promesa. Habíamos estado hablando, la promesa es una metáfora para que tú y yo podamos construir ese castillo que el Señor está llevándonos para que podamos estar firmes respecto a esta área de nuestras vidas, respecto al dinero, a las finanzas, a la mayordomía, a la administración de cada una de ellas que el Señor nos va a dar. Habíamos puesto ya esos bloques de cemento para que estemos totalmente firmes en la construcción de esta promesa maravillosa que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Te voy a pedir que leas juntos conmigo Hebreos 4:12, que dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos, nuestros deseos y deja en claro si son buenas o son malas. El título de este cuarto capítulo se llama La dicotomía espiritual. Probablemente tú estés preguntándote qué cosa significa dicotomía espiritual, a dónde nos quieres llevar con esta enseñanza, y te voy a pedir que tú tomes mucha atención en lo que voy a definir el día de hoy y que puedas tomar los apuntes para que lo tengas claro. En griego la palabra dicotomía significa que se divide en dos partes. Es cortar. Por lo tanto, etimológicamente, dicotomía significa división en dos partes, corte en dos partes. En términos generales, la dicotomía se refiere a la división de algo en dos partes, generalmente opuestas, en algunos casos complementarias, y se usa en varios contextos de la Escritura. Aquí hay algunos puntos claves sobre la etimología de la dicotomía. Significa dicha. Este prefijo indica la idea de división y separación en dos partes. Nos está diciendo que la palabra dicotomía en su origen griego describe la acción y el resultado de dividir algo en dos partes, lo que a menudo implica una distinción o contraste entre dos partes. Teniendo claro la dicotomía espiritual, el mundo es una parte a la cual tú y yo tenemos que aprender a dividir, porque son dos mundos opuestos, incluso irreconciliables, entre el bien y el mal. Por ejemplo, lo sagrado y lo profano, el espíritu y lo material. Jesús predicó sobre la importancia de elegir entre el bien y el mal, y su enseñanza a menudo implicaba una clara distinción entre ellos. La dicotomía espiritual es una forma de entender la verdad de su palabra y la realidad. Estos dos elementos fundamentales están en constante conflicto y tensión, porque a menudo se centra en una lucha entre dos fuerzas espirituales. Teniendo claro este contexto de la dicotomía espiritual, nuestro Padre Celestial empieza a mostrar y a visualizar esta dicotomía espiritual
sobre el dinero y nos empieza a decir a la luz de su palabra que no se puede servir a Dios y al dinero simultáneamente. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Sin embargo, el dinero en sí mismo no es malo, sino que es la actitud hacia él lo que nos va a traer perjuicio y va a traer problemas para nuestras vidas, o puede traernos beneficio a nuestras vidas. Jesús también enseñó sobre la importancia de esta dicotomía espiritual que cada uno de nosotros debemos empezar a visualizar a la luz de la palabra. La dicotomía espiritual entre amar al dinero o amar al Señor se centra en una elección entre priorizar las riquezas materiales, las posesiones, o priorizar ese corazón adorador en espíritu y en verdad. Para que tú y yo podamos comprender adecuadamente en qué lugar está nuestro corazón, se está convirtiendo en un obstáculo porque estamos concentrados nuestras vidas en el asunto del dinero y de las finanzas, o que nuestro corazón está inclinado hacia el Señor. Para eso vamos a desarrollar varios aspectos y la dicotomía espiritual empieza a impactar en nuestro corazón. ¿Y cómo empieza a impactar en nuestro corazón la dicotomía espiritual? Con toda claridad podemos ver cómo nuestro Padre Celestial empieza a hacer un recorrido en los corazones del pueblo de Israel y empieza a mostrar la grandeza de su gloria. Podemos estar seguros de ello porque Él es la fuente inagotable de nuestra provisión para nuestras vidas. En Hebreos 4:12 nuevamente vuelvo a repetir que dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante, no te olvides, dicotomía espiritual, cortante, separación, división, que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Dicotomía espiritual empieza a dividir, empieza a separar entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto. Qué maravilloso. La dicotomía espiritual empieza a dejar descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos de cada ser humano. De esa manera poderosa y grandiosa, quiere dividir entre un corazón adorador en espíritu y en verdad y un corazón amador al dinero, haciendo esta dicotomía espiritual a través de su palabra como una espada de dos filos, dividiendo entre amar a Dios o amar al dinero, porque su palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón de su pueblo. Así como podemos entender y comprender la palabra de Dios, que cumple una función fundamental, la dicotomía espiritual, con poder para dividir y separar entre lo bueno y lo malo, con esa espada de doble filo, destacando su poder y la capacidad para penetrar en lo más profundo del corazón del ser humano, revelando incluso los pensamientos y las intenciones más escondidas respecto a quien da la provisión y quién es la fuente de toda provisión sobreabundante. Y por eso que el día de hoy vamos a tocar el primer punto, la dicotomía espiritual, separando y mostrando que Él es la fuente de la provisión y que los demás son canal de bendición. En Primera de Reyes 17 del 2 al 6 nos dice: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán.
bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que les lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Cuando uno empezaba a comprender en el contexto en el que se encontraba Elías y el pueblo de Israel, nuestro Padre empieza a hacer esa dicotomía espiritual y empieza a mostrar, empieza a separar, empieza a dividir entre lo natural y lo sobrenatural. Empieza a decirle a Elías que él tenga que aprender a vivir en ese estadio de lo sobrenatural. ¿Tú vas comprendiendo esto? Esta dicotomía espiritual empieza a dividir y le está diciendo: Elías, yo soy tu fuente. Yo soy tu fuente inagotable. Entonces yo estoy haciendo esta dicotomía y estoy separando entre lo natural y lo sobrenatural para que tú empieces a comprender que yo soy tu fuente. Al llevarle en esa separación, en esa división de lo natural y lo sobrenatural, lo que está haciendo el Señor, llevándole a ese estadio, es que le empiece a mostrar que su fe se ha liberado de Elías, para que pueda ser edificado, para que pueda ser fortalecido, porque estaremos de esa manera seguros y plenamente seguros que la fuente de nuestra provisión es nuestro Padre Celestial. Qué poderosa escritura, cuando a la luz de la palabra nos empieza a mostrar. Elías se estaba moviendo en esa sintonía que el Señor que quería que se mueva, porque Él le estaba diciendo: muévete, Elías, a ese lugar. Le estaba mostrando el lugar donde iba a suceder. Le estaba moviendo que Él tenga que ser dividido del mundo natural para que Él vaya al mundo espiritual y pueda recibir como fuente de provisión a nuestro amado Padre Celestial. Y empieza a poner en acción su fuente y le dice a Elías que se mueva a ese lugar, porque allí va a recibir la provisión. Esto nos va a llevar a involucrarnos con Dios. Cuando tú empiezas a escuchar la guía del Espíritu Santo para que tú te puedas mover, y Él empieza a dividir en tu mundo antiguo, en tu forma de pensar, en tu manera de vivir, en que crees que el dinero es escaso, la provisión es escasa, el Señor empieza y quiere hacer esa dicotomía espiritual contigo y dividir tu manera antigua de vivir para que tú puedas vivir de una manera esplendorosa, gloriosa y profunda. Pero para ello tienes que tener una estrecha relación profunda con tu Padre Celestial, para que tú puedas comprender y escuchar atentamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Ese es un momento claro de esa separación que había entre el pueblo que estaba viviendo en desobediencia, iglesia. Ese es un punto importante. Y estaba haciendo esa dicotomía espiritual, porque estaba diciéndole: Elías, muévete a ese lugar, porque el pueblo está viviendo una intensa sequía, una necesidad profunda por su propia desobediencia. Entonces el Señor le empieza a mostrar a Elías que el hacer esa división, el hacer esa dicotomía, la diferencia que existe entre la obediencia y la desobediencia, va a traer una bendición maravillosa en nuestras vidas. Y tú te vas a mover en obediencia, va a haber una provisión sobrenatural por tu propia obediencia hacia la indicación de nuestro Padre Celestial. Dios empieza a modelar
Iglesia, ¿te vas dando cuenta? Dios empieza a modelar la dicotomía espiritual en separar y empieza a mostrar. Elías, tú tranquilo. Vaya allí, te muestro ese lugar. Y empieza a mostrar que la propia naturaleza, la propia creación de Dios se va a mover a favor tuyo para que tú tengas la provisión sobreabundante. Pero este pueblo desobediente va a quedarse en esa severa sequía por su propia desobediencia. Podemos ver a través de la escritura, Dios proveyó sobreabundantemente a Elías de maneras extraordinarias. Primero dirigiéndole al arroyo de Kerit, donde los cuervos le traían pan y carne, dice, por la mañana y por la tarde. Mientras bebía en el arroyo, nuestro Padre se muestra como esa fuente de provisión maravillosamente. Y hoy en esta mañana el Señor te quiere decir a ti, iglesia, como me lo dice a mí, de la forma de cómo tú te muevas, Él empezará a mover a su creación, iglesia, para convertirse esa creación en una fuente de provisión para tu vida. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? En Primera de Reyes 17 del 13 al 16 dice: entonces Elías le dijo, estaba hablando a la mujer de Sarepta, no tengas miedo, le dice, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo, pues el Señor, el Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de olivo en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Esta porción de la escritura, Dios le empieza a indicar a Elías que vaya a Sarepta y allí va a encontrar a una viuda y que le va a proveer el alimento. La mujer, a pesar de tener poca harina y poco aceite, sin embargo, ella, a través de la palabra dada por Elías, ella empieza a obedecer, iglesia, a obedecer el mandato, la palabra, y empieza a preparar la comida para Elías. Y como resultado de su obediencia, Dios milagrosamente multiplica sus provisiones, tanto a ella como a su hijo y a Elías. Tenían comida durante muchos días. Estos eventos nos empiezan a mostrar de una manera espectacular, porque el Señor está haciendo esa dicotomía espiritual y empieza a mostrar que la provisión sobrenatural es puesta en tiempos difíciles, en circunstancias imposibles, pero de algo que tú tienes que estar segura y seguro, que el Señor va a mover para que te bendiga a ti, para que me bendiga a mí de una manera especial y grandiosa, moviendo canales de bendición. Primero movió un canal de bendición a la propia naturaleza, porque el arroyo fue el que le dio de beber y los cuervos. Y luego le dice, esta fuente, este canal se ha secado. Y ahora muévete a otro canal. Y te voy a mandar en esta mujer que ella te va a dar de comer. Nuestro Padre empieza a cambiar los canales de bendición para Elías. Y tienes que actuar ante la palabra de Dios, moverte por fe, para que tú puedas pedir ayuda a Dios, que Él es la fuente inagotable. Por su gran amor, Él va a hacer algo maravilloso. Va a depositar en tu corazón, y Él está haciendo esta dicotomía espiritual,
Está mostrándole a Elías, le dice: Elías, quiero que tú aprendas a vivir de esa manera. Estoy partiendo, estoy dividiendo para que tú puedas darte cuenta que yo soy la fuente y lo demás son canales de bendiciones. ¿Cuántos decimos amén, iglesia? ¿Cuántos de nosotros estamos comprendiendo el día de hoy que cuando Dios quiere hacer una dicotomía espiritual en tu vida para que puedas dividir esos pensamientos de la vieja naturaleza y que tú puedas comprender que Él es la fuente inagotable de la provisión que venga a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a todo lo que tú consideras que haya necesidad? Segundo punto, iglesia. Una vez que el Señor haya hecho esa dicotomía espiritual para que tú puedas comprender y haya un adecuado entendimiento de la palabra, que Él es la fuente, entonces ahora quiere algo importante. La dicotomía, segundo punto, la dicotomía espiritual para ser libres de la influencia de Mamón. En Marcos 10, del 17 al 22 nos dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre, sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Quiero que tomes atención a esta última frase que a mí me ha quedado marcado. Al oír esto, este hombre, al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando tú has comprendido, iglesia, que la fuente de provisión es Dios, tú no te vas a aferrar en las cosas materiales, iglesia. Jesús empieza a mostrarnos, y podemos ver en el corazón a través de la Escritura, el amor al dinero y la influencia del espíritu de Mamón. Y Jesús empieza a mostrarnos, empieza a trazar, empieza a dividir a través de una palabra, empieza a hacer la dicotomía espiritual, empieza a dividir y dice: un momentito, tú me dices que has cumplido todos los mandamientos, pero hay una cosa que todavía no lo has hecho, que está influenciando tu vida, que te estás llevando a atraparte para que tú puedas ser un hombre adorador en espíritu y en verdad. Y hay un peligro en tu vida, le está diciendo, hay un peligro en tu vida. Ese peligro es la avaricia que está puesto en el corazón por la acumulación de las riquezas. Este hombre estaba tan atado, tenía tanto apego, tan influenciado, tan atrapado por este espíritu de Mamón. Y tanto era que su confianza no estaba en Dios. Ojo, iglesia, que él dice que había cumplido los otros mandamientos, pero su confianza no estaba depositada en Dios. Su confianza estaba depositado en sus riquezas, en su dinero. Y por eso que él dice
en la escritura, que puso cara larga y triste y se fue. ¿Sabes qué cosa estaba haciendo Jesús? Jesús estaba trazando, estaba haciendo una dicotomía espiritual en ese momento con este hombre. Estaba probando su corazón. Iglesia, ¿cuántas veces el Señor ha probado tu corazón? Que estás tan aferrado a tu economía, que estás tan aferrado al dinero. Él empieza a probar su corazón de este hombre. Pero algo que me impacta mucho, y dice: primero lo amó. Primero lo amó. ¿Por qué? Porque Jesús estaba visualizando espiritualmente, y él estaba haciendo esa dicotomía espiritual, porque dice Jesús se dio cuenta que este hombre estaba esclavizado por este espíritu de Mamón. Por eso le dijo que todo lo que tenía lo convirtiera en dinero. Iglesia, dice la escritura, no lo digo yo. Vende y conviértalo en dinero, porque cuando las cosas se convierten en dinero, ¿cómo está tu corazón? Jesús quería que él sea libre de este espíritu demoníaco, porque Jesús no estaba detrás de su dinero de este varón, sino que Jesús quería que este hombre sea completamente libre de esa influencia, para que pueda ser un hombre de bien y que la fidelidad y la lealtad estuviera puesto en el Dios Todopoderoso, el dueño del oro y de la plata. Definitivamente este hombre no podía dejar estas ataduras, y por eso que nos dice en la palabra que él se fue. Iglesia, la forma de cómo reaccionamos ante el dinero es un indicativo importante para ver cómo está el corazón de cada persona. Tus acciones frente al dinero van a reflejar, para poder clarificar cuál es tu prioridad, Dios o el dinero. Si en tu vida el primero está atesorar el dinero, entonces hay un problema a la cual tiene que ser tratado por el Espíritu Santo. Que Jesús empieza a hacer esa dicotomía espiritual en tu vida, que empiece a dividir para que tú puedas diferenciar, que empiece a partir el alma y el espíritu para que pueda darse cuenta que efectivamente estás viviendo en libertad o estás viviendo en esa atadura espiritual. Dios quiere que tú y yo vivamos libres completamente de esas influencias de las tinieblas. En el Evangelio de Mateo 10, del 23 al 27 dice: Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús le volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Los discípulos, al escuchar, luego de haber visto esa dicotomía espiritual frente al joven, ellos empezaron a escuchar y se quedaron totalmente sorprendidos, porque el Señor estaba diciendo: en realidad el punto no es el dinero, lo que tienes o no tienes, sino dónde depositas tu confianza, iglesia. ¿Dónde depositas tu confianza? ¿Es Dios tu fuente o son tus recursos tu fuente? Por eso que es importante que nosotros aprendamos a despojarnos del asunto material
es interesante de cómo Jesús empieza a hacer esa dicotomía espiritual. Me sorprende. En Marcos 10 del 28 al 30 dice: entonces Pedro comenzó a hablar, como siempre Pedro, cuando habla Pedro es algo interesante lo que habla Pedro. Y Pedro dice: Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa. Iglesia, aquel que haya dejado todo por mi causa, dice el Señor, por mí, aquel que haya adorado en espíritu y en verdad, aquel que ha hecho sinergia en el corazón y lo ha dejado todo por adorar a Jesús. Hay una promesa maravillosa que Él declara aquí en esta porción de la Escritura. Recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, juntos con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persecución tendrá vida eterna. ¿Cómo podemos empezar a discernir correctamente? Pedro empieza a remarcar, iglesia, que había dejado todo. Cuando tú dejas todo, cuando tú dejas de amar al dinero, cuando tú dejas de amar a las posesiones materiales, entonces el espíritu de Mamón no tiene poder sobre la vida de estos discípulos. Qué impresionante, ¿verdad? Qué maravillosa enseñanza de esta dicotomía espiritual. Qué maravillosa esta enseñanza de Jesús cuando le está diciendo: voy a dividir para que ustedes se dan cuenta. ¿Qué le pasa a uno que no quiere renunciar y ama el dinero? Y voy a mostrarte ahora qué le sucede al que renunció todo. Ellos fueron libres, iglesia, fueron libres ¿de qué? De esa influencia de las tinieblas respecto al dinero y a las cosas materiales. Como nos damos cuenta que Jesús estaba mostrando poderosamente una enseñanza tan profunda con la dicotomía espiritual, para que tú puedas mirar que tú y yo podemos ser libres, completamente libres. ¿Libre sabes de qué, iglesia? ¿De tu dinero? No. Libre de la influencia de este espíritu de Mamón que te lleva a torcer tu corazón y puedas quedarte paralizado espiritualmente y te quedas amando, atesorando el dinero. Tenemos que hacer sinergia en nuestros corazones, iglesia. Esa sinergia de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. El tercer punto, iglesia, que tiene una secuencia maravillosa. A mí me impresiona mucho, de verdad. El tercer punto es la dicotomía espiritual para mostrar tu adoración al Señor en espíritu y en verdad, o amar al dinero. En el Evangelio de Lucas 5, del 27 al 28, tiempo después, dice, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, o Mateo en algunos casos también, sentado en su cabina de cobrar, y le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces Leví, que es Mateo, se levantó, iglesia, dejó todo y lo siguió. ¡Guau! No es el lugar donde te encuentras, iglesia. No es el lugar o la influencia donde tú te encuentras lo que va a determinar tu vida.
Mateo estaba tan influenciado por el dinero, iglesia, porque ingresaba y salía diariamente en ese movimiento económico, porque él era recaudador de impuestos. Pero según las escrituras, él inmediatamente, dice, se levantó, actuó inmediatamente, adoró a Jesús, amó a Jesús, lo dejó todo y se fue. Este acto de Mateo refleja una decisión radical de abandonar tu antigua manera de vivir. Y cómo él brotó de su corazón ese amor, y Jesús empieza a mostrar esa dicotomía espiritual y le dijo: ven, sígueme. Y él se levantó y fue liberado de la esclavitud, de esta influencia, y él, al dejar todo radicalmente, mostró, accionó la otra influencia que era Jesús. Esa influencia de ese amor puro, de ese amor maravilloso, pero le mostró y le dijo: Leví, Mateo, yo soy tu fuente. Yo soy tu fuente. Y él había visto esa fuente inagotable de ese amor incomparable, y lo amó, lo adoró y dejó todo. En el Evangelio de Marcos 2, del 15 al 17 nos dice: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús sigue haciendo la dicotomía espiritual y nos empieza a mostrar aún más profundo. Empieza a cortar, empieza a ayudarnos a visualizar de cómo están los corazones, iglesia. Empieza a dividir y empieza a decir cómo están esos corazones. ¿A dónde se están inclinando esos corazones? ¿Al Dios Todopoderoso o a Mamón? Y por eso, iglesia, por eso, de una manera espectacular, podemos seguir viendo a la luz de la palabra en Mateo 14, del 3 al 5, y nos dice: entonces él, en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero había allí algunos que, indignados entre sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podría haberse vendido este perfume por casi 1 año de salario y haberse dado a los pobres? Y murmuraron entre ellos. ¡Wow! Se describe cómo María, la hermana de Lázaro, había sido ya preparado su corazón en su antigua manera de vivir. Una mujer, Jesús había hecho la dicotomía espiritual en la vida de ella. Había empezado a separar su vida antigua con una vida que esta mujer se había convertido en una mujer adoradora en espíritu y en verdad.
Porque simplemente ella no levantaba las manos para decir un simple aleluya, sino que ella agarró todo el dinero que tenía, dice iglesia, con un salario de un año. Costaba ese perfume de alabastro que tenía y derramó en la cabeza de Jesús. Mientras ella estaba realizando esta adoración asombrosa, maravillosa, porque había sido ya preparada y había sinergia en su corazón, los otros estaban murmurando en su corazón, criticando supuestamente el desperdicio del perfume, argumentando que podría venderse y el dinero, iglesia, el dinero dar a los pobres. Aquí nos empezamos a dar cuenta que en realidad a los que estaban sentados allí no les importaba los pobres, iglesia, sino que ellos tenían un amo a quien adoraban, que se llama Mamón. Ese amo perverso, ese amo esclavizador, ese amo que va a llevarte a torcer tu corazón y convertirse en amador del dinero. Pero Jesús estaba haciendo esa dicotomía espiritual, estaba dividiendo y estaba mostrando allí a que hay una mujer que adora en espíritu y en verdad, porque hizo sinergia a su corazón. Pero aquí hay otro que ama el dinero. Hay otro que ama al dinero. Iglesia, tú te estarás preguntándote en este día, y qué importante es preguntarnos: ¿cómo está nuestro corazón, iglesia? El Señor ha hecho, y estoy muy segura que el Señor ha empezado a hacer esa dicotomía espiritual en tu corazón. Está empezando a dividir para que tú te puedas dar cuenta cómo te estás relacionando con el dinero, qué está sucediendo contigo, iglesia. Cómo empieza a mostrar la confianza, dónde está depositado realmente tu corazón. Nuestra habilidad, iglesia, de hacer el dinero y de cumplir nuestras metas financieras no va a disminuir, iglesia, porque disminuye la cantidad de dinero que tengamos. La cantidad de dinero no define, iglesia, tu vida. Pero lo que sí el Señor quiere hacer algo poderoso contigo, Dios, porque Dios tiene poder. ¿Sabes qué cosa, iglesia? Quiero que tú recibas esto también. Porque Dios tiene poder, iglesia. ¿Sabes para qué tiene poder? Él tiene poder para que ese dinero que está en manos del sistema del mundo venga a ti. Él tiene poder para eso. Y eso está demostrado, iglesia, a lo largo de la escritura, que no voy a tratar el día de hoy en este acápite. Pero Él tiene poder. Él tiene poder para hacer esa acción. Pero te dice a ti que cuando tú empiezas a dar, hay un movimiento, hay una acción. Se empieza a mostrar. ¿Qué cosa? Se empieza a mover en el mundo espiritual. Empiezas a hacer esa dicotomía espiritual. Cuando tú empiezas a dar, cuando tú pones en acción, estás haciendo esa dicotomía espiritual, porque estás confiando no en el dinero, sino estás confiando que Él es la fuente. Y cuando tú empiezas a poner en acción, empiezas a darte cuenta que ese espíritu que ha estado influenciando en tu vida ya no tiene poder sobre ti. Pero para que fuera poco, que cuando tú empiezas a dar y pones en acción, estás empezando a mover en el mundo espiritual que tú eres un adorador en espíritu y en verdad. Y Él hará poderosamente, grandiosamente algo importante en tu vida. Pero algo fundamental que quiero que el día de hoy se quede impregnado en tu corazón.
Él tiene que probarte, iglesia. Tienes que ser probado y tienes que estar capacitado para que tú aprendas a administrar ese dinero físicamente, lo que el Señor te quiere entregar. Este punto, iglesia, es claro que va a depender, iglesia, mucho de nuestro corazón. Va a depender mucho de nuestro corazón, iglesia. Que si tú has estado en tu vida aferrado al dinero, iglesia, el Señor no va a incrementar su fuente. Y va a haber una parálisis espiritual respecto a esta área del dinero y las finanzas. Si el Señor te ha llevado y ha hecho esa dicotomía espiritual en tu vida, ha trazado tu corazón, ha dividido tu alma y tu espíritu, ha mostrado dónde está depositado tu corazón, y luego de tener el claro entendimiento, porque ha habido esa revelación de la palabra en ti, y ese corazón luego ha sido afinado, ese corazón ha sido probado y ha sido capacitado para eso, entonces el Señor te va a decir: hijo, hija, estás capacitado para que seas un buen administrador del dinero que te voy a dar. Eso es un padre bueno. Ese es un padre que no quiere que sus corazones de sus hijos se echen a perder, iglesia. Qué poderosa enseñanza. Una vez que hemos renunciado a ese espíritu de mamón, una vez que hemos mostrado nuestra fidelidad, nuestra adoración en espíritu y en verdad a nuestro Padre Celestial, entonces estaremos seguros, completamente seguros, que Él es nuestra fuente, iglesia, y que lo demás solamente son canales de bendición. Entonces estás aprobado para que te conviertas en el mayordomo de nuestro Padre Celestial. Iglesia, sé que el Señor ha tocado tu corazón el día de hoy. Sé que ha abierto y ha hecho esa dicotomía espiritual en tu mente, en tu alma, en tus emociones, en tus sentimientos. Ha trazado, ha dividido, ha cortado y ha dicho: es el tiempo de un cambio trascendental en tu vida, porque quiero que tú camines de acuerdo a mi voluntad. Y para que tú camines de acuerdo a mi voluntad, tiene que ser obediente y poner en acción lo que hoy el Señor nos está enseñando. Iglesia, pónganse de pie que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy, Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios poderoso, como tú nos muestras, Señor, a la luz de tu palabra, que tú quieres hacer esa dicotomía espiritual en nuestras vidas, que tú quieres dividir, Señor, que tú quieres partir, Padre, en lo natural a lo sobrenatural, en la obediencia, y mostrarnos la desobediencia, Padre. Tú nos quieres mostrar dónde está inclinado, dónde está la confianza en nuestros corazones. Si está allí, Señor, depositado, amando al dinero, amándote a ti, Padre. Pero tú quieres dar libertad a tu pueblo, papá. Y te doy gracias por eso, papito lindo. Porque tú estás hablando con firmeza, intensamente, profundamente a tu pueblo, Padre. Porque tú quieres que caminen libres, completamente libres de esa influencia, de ese espíritu demoníaco, Señor, que tiene atado, endurecido el corazón de la gente, Padre, afanados, amando el dinero, concentrados en el dinero. Pero hoy hay libertad para tu pueblo, Padre. Hoy hay libertad completamente de esa influencia de las tinieblas, Padre, para tu pueblo. Y podamos alinearnos completamente a tus principios, a tu verdad, Padre, y decirte: perdónanos, papá. Perdónanos si hemos estado allí, atados, Padre, concentrados en el dinero, y sutilmente las tinieblas nos había llevado a desviar nuestro corazón, Padre. Pero hoy tu verdad,
Hoy tu verdad ha hecho esa dicotomía espiritual en cada uno de nosotros para cortar y separar, Señor, todo lo malo con lo bueno. La correcta adoración en nuestras vidas frente a esa incorrecta adoración, Padre. Gracias, papito lindo, porque hoy sabemos que tú eres nuestra fuente y lo demás es canal de bendición. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén.